Señor presidente de la Comisión de Salud del Senado, senador Iván Flores García, señoras y señores senadores, integrantes de esta comisión, senadora Jimena Órdenes Neira, senador Juan Luis Castro González, senador Francisco Chaguán y senador Sergio Gaona Salazar. Agradecemos profundamente esta invitación. Venimos hoy a hablar de cáncer, sí, pero sobre todo venimos a hablar de dignidad, de equidad y de una responsabilidad que como país ya no podemos postergarlo. En esta presentación queremos responder dos preguntas directas. La primera, ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta Chile para aliviar el dolor social que genera el cáncer? Y segundo, ¿qué decisiones de Estado debemos tomar para abordar la crisis oncológica con sentido de urgencia? Lo hacemos con humildad, pero también con convicción, porque el cáncer hoy es una tragedia cotidiana y, sin embargo, sigue siendo tratado como un problema secundario. Y eso, cuando está en juego la vida, nos parece inaceptable. La Fundación Arturo López Pérez, FALP, es una fundación sin fines de lucro cuyo mandato fundacional es ampliar el acceso justo y oportuno a una atención integral y de excelencia, con foco preferente en los más vulnerables, para aliviar el dolor individual y social del cáncer en Chile. FALP trata aproximadamente el 10% de los casos de cáncer del país, bajo estándares internacionales de la más alta calidad. Forma cerca del 50% de los oncólogos médicos del país. Realiza campañas preventivas masivas y más de 50.000 mamografías anuales. Desarrolla investigación. En el año 2025, 81 publicaciones en revistas indexadas. Y entrega cobertura solidaria a más de 1.200.000 personas a lo largo del país. Dicho con sencillez, conocemos el cáncer desde el dolor real de los pacientes y no desde la teoría. Desde esa misión y experiencia directa, venimos a dar nuestra perspectiva de la realidad del cáncer y a poner capacidades al servicio del país. En Chile mueren cada año 34.000 personas por cáncer y la enfermedad avanza aceleradamente para convertirse en la principal causa de muerte del país. El cáncer está en todas partes, en nuestra familia, en nuestros colaboradores, en nuestras amistades. Sin embargo, y esto es lo más grave, el cáncer sigue ausente de la conversación pública y de las prioridades reales del Estado. Desde la experiencia de FALP afirmamos con claridad: el principal obstáculo para enfrentar el cáncer en Chile es que como país lo miramos sin realmente verlo. Y lo que no se ve, no se gestiona. Lo que no se nombra, no se prioriza. Lo que no se prioriza termina produciendo sufrimiento y muerte evitables. El informe oficial del Ministerio de Salud al 30 de septiembre del año 2025 reporta 15.376 garantías GES oncológicas incumplidas, que es alrededor del 20% del total de las garantías GES incumplidas. Y aún así, esta realidad no se convierte en un clamor institucional ni en una emergencia nacional. Por el contrario, se minimiza el hecho de que el Estado incumplió, rotulándolas como retrasadas y no como incumplidas. Esto no es un error administrativo, esto no es una falla de reporte, esto es un síntoma cultural. Actuamos como si el cáncer fuera inevitable y no un problema crítico que puede y debe enfrentarse. A diferencia de otras patologías, el cáncer es absolutamente tiempo dependiente. Cada día sin diagnóstico es un día que el tumor avanza. Cada semana sin tratamiento es una oportunidad que se pierde.
Cada mes de retraso puede ser el paso silencioso desde una etapa curable a una etapa incurable. La evidencia es contundente. Por cada 4 semanas de retraso en el tratamiento oncológico, el riesgo de morir aumenta entre 6 y 8% para cirugías y entre 9 y 23% para el inicio de radioterapias. Esto obliga a decir algo con crudeza, pero con verdad. Una demora en el tratamiento del cáncer no es una cola. Son costos que no deberían haberse incurrido, pero aún más, es vida que se va. Cerca del 60% de las garantías oncológicas incumplidas tenían retrasos superiores a un mes. Del orden del 60% de estas garantías incumplidas corresponden a diagnósticos pendientes y cerca del 30% a tratamientos no iniciados. El resultado es devastador. Se estima que en Chile más de 10.000 muertes al año podrían evitarse con diagnóstico y tratamiento oportuno. Para dimensionarlo mejor, hoy mueren más chilenos por cáncer cada año que en el peor año de la pandemia COVID-19. Frente al COVID, actuamos con urgencia nacional. Frente al cáncer, que mata más, no lo hacemos. Lo más indignante es que la espera no es igual para todos. Quien puede pagar, adelanta exámenes o tratamientos. Quien no puede, queda atrapado. Y para ese paciente, esperar no es una incomodidad, es una amenaza vital. Esto implica decirlo con claridad ética. La inequidad en cáncer no es solo injusticia, es muerte diferenciada por ingreso y territorio. Muchos pacientes podrían ser diagnosticados y tratados antes si el sistema aprovechara mejor las capacidades disponibles, tanto en el sistema público como en el privado, basados en una relación y coordinación transparente y regulada. Sin embargo, ello no ocurre en la proporción necesaria, por falta de recursos, por trabas administrativas o porque el mecanismo de pago GRD es inadecuado para patologías oncológicas complejas. Y el efecto real es brutal. En la práctica se le regala al cáncer un tiempo que el paciente no tiene. Hay un momento en que ya no se puede alegar ignorancia. Cuando sabemos lo que sabemos y vemos lo que vemos, y aún así toleramos retrasos que destruyen vida, entramos en una categoría moral que debe nombrarse: indolencia. Indolencia es aceptar que el cáncer se convierta en la primera causa de muerte sin actuar con urgencia. Indolencia es permitir que miles de personas pasen de etapas curables a incurables simplemente porque esperaron demasiado. Indolencia es resignarse a que la vida dependa del nivel socioeconómico o del lugar donde se vive. Según la OMS, la incidencia del cáncer en Chile, hoy alrededor de 60.000 casos nuevos anuales, se duplicará hacia el año 2050. Si el sistema público ya está sobrepasado con 60.000, la pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrirá con más de 120.000 diagnósticos al año? Si no actuamos ahora, la respuesta es evidente. Más inequidad, más diagnósticos tardíos, más sufrimiento y más muertes evitables. La pregunta no es por qué el cáncer mata. La pregunta es por qué Chile acepta que lo haga sin reaccionar. ¿Por qué el Estado no declara alerta sanitaria para el cáncer? Y así lo decimos con respeto, pero con firmeza. La diferencia entre una muerte inevitable y una muerte evitable no la decide el cáncer, la decide el tiempo. Y hoy ese tiempo se pierde en burocracia, no en salvar vidas. Por eso desde FALP proponemos un mandato de Estado: establecer la eliminación de las garantías GES incumplidas
y la reducción de las listas de espera oncológicas no GES como prioridad nacional. Y sugerimos que esta comisión lidere una agenda de trabajo con metas verificables y plazos definidos. Proponemos 2 medidas concretas para el Estado. Primero, declarar alerta sanitaria para cáncer y segundo, reforzar la gobernanza de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La alerta sanitaria para cáncer debiera permitir liberar recursos extraordinarios, simplificar y agilizar compras y contrataciones, acelerar derivación y resolución de pacientes y mecanismos excepcionales para aumentar la oferta pública y privada. Y la reforma en la gobernanza de la Subsecretaría de Redes Asistenciales debía incluir a un gestor oncológico nacional, una autoridad ejecutiva que coordine y ordene la red pública y privada, y una torre de control oncológico nacional como unidad técnico-operativa centralizada en la priorización clínica vinculante basada en riesgo, antigüedad y potencial curativo, en una orquestación pública-privada, mapa de capacidades disponibles reales y asignación dinámica de pacientes, en un sistema nacional de registros con trazabilidad de los pacientes y su trayecto clínico y seguimiento y transparencia con reporte semanal de resultados y brechas. Señoras y señores senadores, el cáncer no espera y cuando un país se demora, el cáncer avanza. Hoy Chile enfrenta una crisis sanitaria silenciosa y cruel y tenemos un deber moral, hacer visible lo invisible y actuar con sentido de urgencia. Esta comisión puede liderar una respuesta histórica, una épica republicana sin ideologías y a la altura de lo que la ciudadanía espera. FALP se pone al servicio del país en estas tareas. Muchas gracias, señor presidente, por darnos esta oportunidad.